A continuación daremos solución a un problema del capítulo 29 que corresponde a la ley de Faraday. El problema dice lo siguiente: una espira de acero plano y circular de radio 75 centímetros se encuentra en reposo en un campo magnético uniforme, cuya vista de perfil se ilustra en la figura. El campo magnético cambia con el tiempo de acuerdo a la expresión que se muestra acá en el enunciado. Calcule la FEM inducida en la espira como función del tiempo y luego, ¿cuándo es la FEM inducida igual a 1/10 de su valor inicial? Entonces, vamos a plantear esta situación a partir de la ley de Faraday. Esta ley nos dice que la FEM inducida es igual a la derivada negativa del flujo magnético respecto al tiempo, donde nosotros sabemos que el flujo magnético a través de una superficie es igual al producto punto entre el campo magnético y el vector de superficie. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, primeramente, es ver las componentes del campo magnético y del vector de área asociado a la superficie o al plano de esta espira de acero, y a partir de esas componentes podemos resolver este producto escalar. Entonces, bueno, como se ve aquí en la figura, una vista de lateral, de costado, tenemos el campo magnético que forma el mismo ángulo con el plano de esta espira. Entonces, perpendicular al plano de la espira, vamos a trazar un vector de superficie, un vector A. Este vector es perpendicular a la superficie y por supuesto que forma un ángulo con el campo magnético. Ahora bien, para poder escribir las componentes del campo, podemos utilizar un sistema coordenado que nos permita escribir las componentes horizontal y vertical del campo y del vector de superficie. En este caso podemos tener el eje X y el eje Y. El campo magnético es un campo que está contenido en el primer cuadrante, formando un ángulo θ con el eje X. Y por otro lado, el vector de superficie está en la vertical apuntando hacia arriba, es decir, en el eje Y. Entonces tenemos el campo magnético, tiene una componente en el eje X que sería B coseno de θ en el eje X, más B seno de θ en el eje Y. Y por otro lado, el elemento de superficie es un vector que está contenido en el eje Y positivo. Entonces, al desarrollar este producto escalar entre el campo magnético y el vector de área, nos queda B por A por el seno del ángulo θ. Esto principalmente porque estos dos vectores son perpendiculares entre sí, por tanto el producto punto va a ser 0, y el producto punto entre dos vectores unitarios idénticos es igual a 1. Una vez que ya tenemos este producto desarrollado, entonces ahora lo podemos reemplazar en la ecuación de la derivada para obtener la FEM. Si nos damos cuenta, el tamaño de este anillo no cambia con el tiempo. El ángulo que forma el campo magnético con el plano del anillo tampoco cambia con el tiempo, es decir, ambas cantidades permanecen constantes. Sin embargo, el campo magnético es una función explícita del tiempo que me entrega el enunciado. Por lo tanto, al reemplazar este valor en la ecuación de la FEM, tenemos menos la derivada con respecto al tiempo del campo magnético, que es una función del tiempo, por el área de este anillo por el seno del ángulo θ. Entonces lo que debemos hacer es derivar esta expresión del campo magnético con respecto al tiempo. Para no trabajar con números, podemos asignarles una letra a cada uno de los números que componen este campo magnético. Entonces, sea el campo magnético una función del tiempo igual a un valor inicial, b sub 0, la exponencial de menos alfa por t, donde b sub 0 y alfa son valores conocidos que se pueden desprender de la expresión que nos entrega el enunciado.
Entonces B sub 0 es igual a 1.4 Tesla y alfa es 0.057, cuyas unidades son 1 sobre segundo. Entonces, naturalmente que debemos derivar el campo magnético con respecto al tiempo y luego reemplazar en la ecuación de la FEM. Si derivamos el campo magnético que está en función de la exponencial, entonces acá, bueno, tenemos el signo negativo y nos queda B sub 0 por alfa por menos y la exponencial de menos alfa por t por el área de esta espira circular. Ya sabemos que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado por el seno del ángulo θ. Entonces, teniendo en cuenta los valores de B sub 0, de alfa, del radio y del ángulo, finalmente se obtiene que la FEM, que también es una función del tiempo, es igual a 0.122 por la exponencial de menos 0.057 t. Ahora, tenemos la FEM en función del tiempo. La siguiente pregunta es determinar en qué momento la FEM tomará un décimo de su valor inicial. Esto se puede plantear algebraicamente de la siguiente manera. La FEM en un determinado instante de tiempo debe ser un décimo de la FEM que teníamos en el inicio, es decir, en t sub 0, donde t sub 0 es igual al tiempo igual 0. Por tanto, en t igual 0, la exponencial es 1, nos queda solamente 0.122, así que en definitiva podríamos trabajar de forma algebraica para poder ir simplificando los términos a ambos lados de la ecuación y nos queda en definitiva el siguiente resultado. La FEM es igual a B sub 0 por alfa, la exponencial de menos alfa por t, pi r cuadrado seno de θ, y esto tiene que ser igual a un décimo de la FEM, pero en el tiempo igual 0, es decir, cuando este valor de la exponencial es igual a 1, ya que si evaluamos en t igual 0, la exponencial es igual a 1. Es decir, nos queda b sub 0 por alfa, pi por r cuadrado seno de seno de θ. Entonces, naturalmente que podemos ver que se simplifica todos estos términos y nos queda solamente que la exponencial de menos alfa por t tiene que ser igual a un décimo. Entonces, para poder encontrar este tiempo, aplicamos la función logaritmo natural, que es la función inversa de la función exponencial, y con esto nos queda que el tiempo es igual al logaritmo natural de 10 dividido en alfa, teniendo en cuenta que alfa es un valor constante e igual a 0.057. Por tanto, el tiempo que demora la FEM en tomar un décimo de su valor inicial es de aproximadamente 40.4 segundos.